No cabe duda de que la cantera del Barça es, si no la mejor, una de las mejores canteras de toda España y de todo el fútbol mundial. La Masía ha sacado grandes jugadores que han marcado una época en el primer equipo, como Messi, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, entre muchos otros. Y también ha sacado otros jugadores que, aunque no han tenido los mejores momentos de su carrera en el Barça, han sido referencias del fútbol mundial en otros lados, como Thiago Alcántara en el Bayern de Múnich o Cesc Fabregas en la Premier. Sin embargo, en el vídeo de hoy no vamos a hablar de estos grandes jugadores que prometían en la Masía y que luego fueron una realidad, sino todo lo contrario. Son grandes futbolistas que en la Masía apuntaban a ser grandes estrellas y al final, por una razón o por otra, acabaron quedándose a mitad de camino, pero sin duda el potencial lo tenían y generaron muchísimo hype en su momento. Ha habido bastantes, así que en el vídeo de hoy he escogido a 5 que a mi gusto son los que más explosión hicieron y que luego finalmente no se escuchó mucho de ellos. Así que ahora sí, con esta introducción, empezamos con el vídeo. El primer futbolista que vamos a ver en este vídeo es el mexicano Giovanni Dos Santos, y para esto nos tenemos que remontar hasta el año 2006, ya que en 2006 estaba destacando en las categorías inferiores del FC Barcelona, llegando anticipadamente con tan solo 18 años al primer equipo. Giovanni estuvo en el primer equipo del Barcelona del año 2006 al 2008. Jugó un total de 38 partidos con el primer equipo, en donde dio 4 goles y 4 asistencias. Como momentos a destacar fue el hat-trick que anotó ante el Murcia en un partido de liga, con tan solo 19 años. En ese momento todo el mundo lo veía como una de las futuras caras del Barcelona, junto con los Messi, Xavi, Iniesta. Todo el mundo pensaba que sería un jugador pues que estaba destinado a, si no ser el mejor, el gran abanderado del proyecto, a ser una pieza muy importante. Sin embargo, como vemos, no fue así. Tras esta temporada, el Tottenham se interesó por él y terminó fichándolo. Con tan solo 19-20 años se marchó para Londres y no consiguió hacerse con un hueco de primeras en el primer equipo, también es verdad que era muy joven, y fue encadenando varias cesiones. Estuvo en el Ipswich, estuvo cedido en el Galatasaray, luego incluso regresó a España yendo cedido al Racing de Santander, y aunque hizo buenas actuaciones, sobre todo en el Racing más o menos hizo un desempeño decente, nunca acabó de asentarse en ningún equipo, porque siempre pues, volvía de las cesiones al Tottenham, y en el Tottenham no conseguía jugar. Un poco lo que le pasa a su tocayo, ¿no? Giovanni Lo Celso, que parece que para rendir tiene que venir aquí a España. Y finalmente, tras este periodo de cesiones, el Mallorca se hizo con el jugador en propiedad, lo fichó en el año 2012. En el Mallorca sí que sacó un gran nivel, hizo una temporada bastante buena que le sirvió de escaparate para ser fichado por un club de más nivel, como era en ese entonces el Villarreal, también en España, ¿no? Fichó por el Villarreal, donde jugó un par de temporadas y tuvo un desempeño bastante sólido. Yo creo que fue quizá la mejor etapa de su carrera en Europa, yo al menos a mi juicio así lo veo. Y después del Villarreal, a pesar de su buen rendimiento, lo abandonó y se marchó a la MLS, donde estuvo bastantes temporadas, 4 o 5 temporadas, jugando en Los Ángeles Galaxy. Y luego también tuvo un breve paso de unos 2-3 temporadas por el fútbol de su país, por la Liga MX en el América. Y ya a los 32 años, bastante joven para retirarse, pero bueno, a los 32 años se aposentó, dejó las botas y puso punto y final a su carrera. Destacar que es un jugador mundialista con México en hasta 3 ocasiones, en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y en Rusia, donde tuvo un papel ya en Rusia 2018 más residual, más de reserva, pero bueno, ahí estuvo, jugó un partido. Y destacar que con la selección se hizo con el oro olímpico en Londres, en las Olimpiadas de Londres del año 2012, venciendo a Brasil en la final. Sí que es un jugador que, si bien ha tenido una carrera sólida en Europa y también en América, tanto en América del Centro como en América del Norte, el jugador obviamente no alcanzó el potencial que se esperaba, ya que un tío que te mete un hat-trick con 19 años en el FC Barcelona, me da igual que el rival sea el Murcia, o sea, es un hito, una hazaña que no cualquiera la puede hacer. Sin embargo, como digo, no acabó de ser parte de esa generación como los Messi, Iniesta y compañía. El segundo futbolista que vamos a ver en este vídeo es uno de los que más rabia me da, y no solo por la nostalgia que me trae cuando lo veo a este jugador, sino porque realmente creo que era el que más potencial tenía para haber marcado una época en el Barcelona. Y es que hablamos de Bojan Kirkic, un Bojan que, bueno, yo creo que muchos lo recordaréis, ¿no? Además ahora pues se ha salido bastante con cuando ganó España la Eurocopa, que ayudó a Morata con el tema de
la salud mental y bueno, luego destacar la importancia de esto que he dicho ahora. Pero Bojan Kirkic, ya como carta de presentación, con decir que es el máximo goleador de las categorías inferiores del Barcelona, se ve que es un futbolista que ya estaba destinado a la grandeza. En el momento en el que has marcado más goles que el propio Messi en las categorías inferiores, ves que realmente el talento, ¿no? El potencial estaba ahí. Era un chico con muchísimo gol. Llegó al primer equipo con tan solo 17 años, en el año 2007. Y estuvo de 2007 a 2011. Llegó a jugar 163 partidos con el conjunto culé, en los cuales anotó 41 goles y repartió 19 asistencias. Nada mal, contando que era un futbolista que muchas veces entraba desde el banquillo. Y me gustaría destacar el tramo que tuvo en la temporada 2009-2010, ya que en esa segunda mitad de la temporada, con el Barça jugándose todos los títulos en juego, Guardiola le dio la oportunidad de ser titular. Y si bien es un jugador que jugaba más cómodo por zona central, cayendo a banda para habilitar a Messi de falso 9, hizo un gran trabajo, llegando a dejar en el banquillo a jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic o Thierry Henry. Es decir, que aunque este jugador no haya al final alcanzado un potencial tan elevado como el que se le presuponía, el talento yo creo que lo tiene ahí. Y cuando Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores de la historia, te elige por delante de Ibrahimovic o de Henry, es porque algo estás haciendo bien, realmente bien. Sin embargo, como he dicho antes, es un jugador que yo creo que el principal motivo, entre seguramente muchos otros, pero el principal que no le hizo destacar fue la frágil mentalidad que tenía. Y es que para ser jugador de primera no vale solo con tener talento, sino que hay que tener una mentalidad de hierro que muchos no tienen. Desde luego que Bojan no es el único. Sin embargo, ¿por qué lo digo? Porque tras acabar la temporada 2007-2008, con tan solo 18 años, fue llamado por Luis Aragonés para la Eurocopa del año 2008. A España terminaría ganando a la postre. Habría sido campeón de Europa con la selección. Sin embargo, Bojan rechazó la convocatoria, no quiso ir, ya que quiso descansar, ya que un chico tan joven, de 17-18 años, pues se vio sobrepasado por la situación, algo completamente normal. Finalmente, como curiosidad, entró Sergio García en aquella convocatoria. Y en ese momento, por lo que él explicó, pues lo pasó bastante mal, ya que la gente pensaba como que se había borrado, cuando él realmente no es que se borrase, sino que él necesitaba descanso, no tanto físico, sino a nivel psicológico, ¿no? A pesar de que tenía un papel de suplente interesante en el Barcelona, en el año 2011 él decide dejar el conjunto culé para marcharse a Italia, a la Roma, al proyecto que estaba iniciando Luis Enrique. Creo que lo pagan en unos 12-13 millones de euros, y llega a la Roma como la gran promesa de la Masía, ¿no? Con un gran cartel. Sin embargo, en la Roma ni el proyecto de Luis Enrique arranca, ni la carrera de Bojan consigue despegar como se esperaba, y es cedido al Milan, ya que tras la salida de Ibrahimovic al PSG, el Milan buscó un sustituto y ese fue Bojan Kirkic. En el Milan tampoco acabó de asentarse. Finalmente fue unos trapicheos un poco raros. Acabó como volviendo al Barça, que tenía una especie de opción de tanteo, pero volvió a salir cedido al Ajax de Ámsterdam en la temporada 13-14, ya que no contaban con él. Y tras esta cesión ya finalmente se acabó de forma definitiva su vínculo con el Barcelona, ya que se marchó a la Premier League, más concretamente al Stoke City, donde tuvo 3 temporadas y, a mi juicio, quitando ese pequeño tramo que nombraba antes de la temporada 9-10, fue el mejor tramo de la carrera de Bojan, ya que estos 3 años dio un fútbol bastante decente, bastante regularidad, yo creo, ¿no? Y sin embargo todo tiene un final, y ya en 2017 el nivel de Bojan en la Premier League decayó y le buscaron un par de cesiones, la primera al Mainz en la Bundesliga y luego un regreso a España que fue bastante poco sonado y que no se recuerda mucho en el Alavés. Y tras acabar esto, digamos aquí acabó su periplo en Europa, se marchó, primero estuvo jugando en la MLS un tiempo y después ya su último club, su última etapa fue en el fútbol japonés, más concretamente en el Vissel Kobe, donde compartió vestuario con Andrés Iniesta. Y ya en el 2023, a sus 33 años, se retiró del fútbol. Actualmente tiene un cargo de como que de coordinador así en el Barcelona, como de para ayudar a los chicos de la cantera. Creo que está al final un chico que tiene tanta etiqueta, ¿no? Que ha sido señalado como uno de los mejores en las categorías inferiores, y que luego ha visto que hostia, no es tan fácil, no es todo un cuento de hadas. Pues es un chico que puede ayudar mucho a los jóvenes de la cantera a que tengan los pies en el suelo y a crear jugadores de provecho para el primer equipo. Así que su rol es bastante interesante. Y hasta aquí vamos con Bojan Kirkic. Pasamos con el siguiente futbolista. El tercer jugador que vamos a ver en este vídeo es Adama Traoré, futbolista que debutó con tan solo 17 años en el primer equipo, siendo el más joven en debutar hasta en ese momento, porque ahora ya ha sido superado por varios jugadores, pero en ese momento fue el más joven en debutar,
en el año 2013, a las órdenes del Tata Martino. Su primer y único gol oficial con el Barcelona fue ante el Huesca en un partido de Copa del Rey en el año 2014. Y aunque era un jugador que se le tenía como una gran promesa, en el verano del 2015 no fue tenido en cuenta para el primer equipo, lo cual propició su salida, marchándose a Inglaterra primero al Aston Villa y luego al Middlesbrough, donde a pesar de no hacer malas actuaciones, no fue su gran explosión. Y es que esta se dio en otro club de la Premier, más concretamente en los Wolves, ya que en este equipo Adama, aparte de que se puso mamadísimo y se hizo famoso por estar ultra mamado, era una auténtica bala, era una auténtica flecha imparable y tuvo actuaciones míticas, como recuerdo aquel partido a final del 2019 contra el Manchester City, que bueno, ella se convirtió en una gran estrella y mucha gente lo pedía de regreso para el Barcelona. Regreso el cual al final se acabó dando en el año 2022. Y curiosamente, cuando regresó, aunque para mí dio un muy buen rendimiento y se le infravaloró bastante, era un jugador que cuando se le necesitaba aportaba un perfil muy bueno para la banda, ¿no? Sobre todo para la banda derecha. No anotó ningún gol, pero sí que estuvo ahí, pues lo que digo, bastante bien. Y al final no fue tenido en cuenta por el Barcelona, ¿no? Por el proyecto que iniciaba Xavi en aquel 2022 y volvió a la Premier, en este caso al Fulham, siendo ya el cuarto equipo en el que estuvo en la Premier. Era un jugador que ha tenido una gran carrera fuera del Barcelona, que en el Barcelona tuvo ese regreso en 2022, que aunque no ganó nada, ningún título, pero joder, pues fue bonito, ¿no? Volverle a ver en el primer equipo. Era un jugador del que se esperaba mucho más, ya que cuando estaba en el Barcelona, pues lo que digo, si bien ha tenido una buena carrera, se esperaba que iba a ser una estrella, vamos, poco más que iba a ser el sucesor de Messi a largo plazo, y pues finalmente no ha sido así, pero sí que es verdad que yo creo que de los que hemos visto hasta ahora, es el que ha tenido una carrera, desde luego, más sólida. Y para el puesto número 4 tenemos al croata Alen Halilovic. Este es quizá el jugador menos conocido de todos los que vamos a nombrar en el vídeo. Sin embargo, los más reales os acordaréis de él, ya que en aquella pretemporada 2014-15 se hablaban auténticas maravillas. Y no solo que se hablasen, sino que el jugador llegó a tener minutos en partidos amistosos importantes, como en aquel partido entre el Recreativo de Huelva, si no recuerdo mal, y el trofeo colombino, que el trofeo este que juega en el campo del Recre, ¿no? Que recuerdo que jugó, no sé si fue la primera o la segunda parte ahora, pero jugó bastantes minutos, creo que jugó una mitad entera, y la gente estaba como, ojo con este chico aquí, puede ser un futuro Rakitic, ¿no? El croata tal, se parecía mucho, pequeñito, tenía talento. Sin embargo, apenas, bueno, sí que logró debutar con el primer equipo en 2015, en un partido de Copa ante el Elche, sustituyendo justamente al jugador del que hemos hablado antes, al señor Adama Traoré, pero no hizo mucho más en el Barcelona, y después de salir del Barcelona pasó por Sporting, Las Palmas, Hamburgo, Milán, por el Birmingham, sin embargo, y muchos más equipos que no he puesto todos, pero estuvo vagando por bastantes lugares, nunca encontró su lado del todo, nunca acabó de cuajar en ningún sitio, y actualmente juega desde 2023 en el Fortuna Sittard de la Eredivisie, de la primera división de Holanda. Y bueno, la verdad que es un mítico, ¿no? Halilovic es uno de esos que de vez en cuando te acuerdas y dices, hostia, ¿qué habrá sido de la vida de ese tío, ¿no? De Alen Halilovic. Pues bueno, ahora mismo está jugando en Holanda. De ahí lo tenemos al colega que parecía que estaba destinado a la grandeza, pero no acabó siendo así. Y el último jugador que vamos a ver en este vídeo, si os ha gustado, si os ha molado este formato y queréis una segunda parte de promesas del Barça que no llegaron a romperla en el primer equipo o que no hicieron una carrera como se esperaba, dejaros un like, dejar un comentario y la tendréis. Y es que es el jugador número 5, es un jugador que puede que sea un error meterlo en este vídeo, que puede que me calle la boca, y ojalá, porque de verdad que yo amo a este jugador, y es el señor Ansu Fati. Ansu Fati, que actualmente es jugador del FC Barcelona, pero ¿por qué lo meto en este vídeo? Pues porque considero que tiene varios paralelismos con muchos jugadores de los que hemos hablado, especialmente con Bojan Kirkic. Es un futbolista que a los 16 años, en 2019 a finales, debutó con el Barcelona. Si no recuerdo mal, fue un partido ante el Betis en el cual la lió gordísima. Toda la afición dijo, madre mía, un chico de 16 años ya la está liando tal. Y Ansu, pues lo que digo, enamoró a la afición culé y poco a poco fue ganando galones en el primer equipo, sobre todo en la temporada 2021, ese inicio de temporada con Koeman, donde el jugador se echó el equipo a la espalda y empezó a meter un saco de goles. Pero como todos sabéis, todo cambió en un partido contra el Betis, ya que una entrada le fastidió, le lesionó para toda la temporada, y desde ahí nunca volvió a ser el mismo. Sí que es verdad que a mí me gustaría destacar que Ansu
Era un jugador al que el barcelonismo se agarró mucho en una época muy mala, en una época post-Messi, en la que estábamos bastante mal y muy vacíos de ilusión. Y el Barça le obligó un poco, digamos, a forzar para que regresase antes de ciertas lesiones. Y eso quizá no le permitió recuperarse del todo. Y a Ansu, cuando llegó Xavi, pues la gente esperaba que ahora no se lesiona tanto, va a dar un salto de calidad. Le dieron la 10 de Messi, ¿no? Agarró el dorsal 10 del más grande de todos los tiempos. Y es verdad que nunca ha acabado de ser ese jugador explosivo que, que era cuando empezaba, ¿no? Que te ganaba todos los balones al espacio, que era muy inteligente, que tenía mucho olfato de gol, nunca lo ha vuelto a ser. Y yo también pienso que el Barça pues tiene parte de culpa porque lo han forzado mucho a jugar. Pero también pienso que ahora mismo la situación es un poco insostenible, ¿no? Es una de las fichas más altas del equipo, no cuenta prácticamente para Flick, llevaba mucho tiempo sin jugar, ahora jugó hace poco ante el Dortmund, pero minutos residuales. Entonces veremos a ver qué pasa. Ojalá que Ansu pueda darle la vuelta a la situación, pero tiene mala pinta, honestamente, y de verdad que ojalá lo consiga, pero bueno, estaremos aquí para comentarlo. Así que si os ha gustado este vídeo, como he dicho, si queréis una segunda parte, me lo dejáis en los comentarios, le dais like y yo lo hago encantado. Así que nada, hasta aquí llegamos. ¿Qué opináis? ¿Quién os parece el jugador que más lejos ha llegado de estos 5? ¿El que menos? ¿El que más esperabais? ¿El que más os ha decepcionado? Bueno, os leo a todos, así que nada, nos vemos en próximos vídeos, que vaya muy bien y visca el Barça.